Vamos a la última parte, el último tercio del podcast, en el que vamos a hablar del mieloma múltiple. Quiero que expliques primero que todo qué es, de dónde nace. Pues el mieloma múltiple es una gamapatía, es la gamapatía más frecuente. Gamapatía. Gamapatía. Dentro de las gamapatías hay diferentes enfermedades, la que una de ellas es el mieloma múltiple. El origen del mieloma, en muchos casos, en la mayoría de los casos, es origen medular, aunque también hay a veces enfermedad extramedular, que suele tener su propio tratamiento, a veces con la radioterapia. Y en esta enfermedad lo que se altera, lo que se ve alterado son las células plasmáticas, ¿vale? Que es un tipo de célula que hay en la fábrica de la sangre en un porcentaje ínfimo y que proliferan, crecen y sobre todo afectan a la línea eritroide, ¿vale? Se produce un ambiente citotóxico y esos eritroblastos, esas células ahí de la línea eritroide, pues se ven afectadas. Vale. Como hemos dicho todo el rato, ¿cuáles son los síntomas que una persona debe tener en cuenta de cara a poder sospechar tener un mieloma? Porque creo que justo en este caso son bastante característicos. Claro, aquí en el mieloma los médicos siempre utilizamos o estudiamos la regla mnemotécnica CRAB y bueno, Que es de la carrera. desglosando muchos de estos casos los pacientes debutan con hipercalcemia, la hipercalcemia a nivel sintomático pues te puede dar mucho cansancio, mucha astenia, te pueden dar calambres musculares, afectaciones cardíacas. Muchos de estos pacientes debutan con un fracaso renal agudo, en el que el paciente deja de orinar o orina con orinas espumosas, por este componente monoclonal se libera por ahí. También hay afectación ósea y por eso da este dolor tan característico de esta enfermedad. Y tenemos, dentro del CRAB, tenemos la A de anemia, que suele ser una anemia normocítica, que pues no hacemos un estudio de anemias básico y no encontramos nada más. Y pues ampliamos un poquito y ya se ve que pues, existe este componente monoclonal y estas cadenas. ¿Cuál es actualmente el tratamiento que existe para el mieloma múltiple? Hemos hablado de todos los del linfoma y la leucemia. ¿Se parecen o son un poco diferentes? Son totalmente diferentes. En el mieloma también diferenciamos entre pacientes candidatos a trasplante y pacientes no candidatos a trasplante. Eso en verdad, un poco en que, bueno, has dado antes unos criterios, ¿no? Ujú, Aparte supongo que también se tendrá en cuenta el estado del paciente, ¿no? O sea, ujú. sí, porque todo el tema del trasplante es un tema arduo, con una terapia intensiva que muchas veces no cualquier paciente puede tolerar. Claro. Para saber si un paciente es candidato o no, eh, más allá de la edad, pues hacemos una serie de pruebas, solicitamos una serie de pruebas, un ecocardio, unas pruebas de función respiratoria, porque bueno, una persona puede ser joven, pero puede tener una cardiopatía, puede tener pues eso, una afectación pulmonar también, y entonces pues utilizamos una serie de criterios Vale. para considerar, aparte de la edad, si un paciente es candidato o no, por supuesto. Pues entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Si hablábamos del trasplante, Sí. en el caso Eh, del mieloma también, y parecido a lo que decías de la Claro, leucemia. pues a día de hoy los pacientes candidatos a trasplante utilizamos una cuádruple terapia, ¿vale? Eh, Seguida de un autotrasplante, ¿vale? Incluso a veces de doble trasplante. Y en los pacientes no candidatos, dependiendo de la edad de las comorbilidades, se individualiza más porque a veces no pueden asumir toxicidades o a veces las toxicidades son inaceptables. Vale. Y en general, El tratamiento objetivo sería el trasplante, ¿no? el autotrasplante. El trasplante. Hay, sé, porque también está muy de moda y en hematología es muy frecuente, el tratamiento con las CAR-T. Las CAR-T, ni siquiera yo acabo de entender muy bien cómo funcionan y tampoco la importancia que han tenido en vuestros tratamientos. Explícanos en qué consisten. Pues la terapia CAR-T parece que sea ciencia ficción, pero es así. Eh, Consiste en que te extraen tus propios linfocitos, los modifican genéticamente y te los vuelven a infundir para que ataquen a la enfermedad, básicamente.
A grosso modo, eso. Las fábricas de CAR-T hacen eso. Es una terapia súper novedosa, súper potente y en el mieloma ha venido para quedarse Qué bien. y está dando unos resultados muy, muy buenos. Y ya, pues recientemente tenemos la aceptación en pacientes refractarios a LENA en segunda línea. Eso, por también curiosidad mía, ¿en qué centro se hace las terapias con CAR-T? ¿Es en todos lados o hay que ir a un centro de No, referencia? hay que ir a centros de referencia. ¿Vale? En Valencia son la Fe, el Hospital La Fe y el Clínico de Valencia. ¿Vale? Y bueno, yo creo que en un futuro, pues cada vez se harán en más centros, porque al final tienen sus toxicidades y hay que pues, llevar mucho cuidado. Tienen que entrar en juego la UCI también, porque estos pacientes se pueden poner malitos de manera muy rápida. Pero en principio, en general, estamos pues cada vez estudiando mejor las toxicidades, tratándolas mejor y adelantándonos un poco a que no pasen. Increíble, la verdad, tanto el trasplante como las CAR-T, yo lo digo porque a mí en mi día a día no los utilizo y parece que son terapias Pues sí. súper buenas y que tienen unos resultados geniales.